Buenas noches. Bienvenido a México sin filtros, el espacio donde analizamos los hechos más relevantes del país sin adornos y sin evasivas. Hoy el panorama se divide entre señales de estabilidad económica, tensiones políticas en el sistema electoral, avances en justicia penal y un sistema de procuración que se reestructura en los estados. Mientras tanto, en el aire, literalmente, la seguridad también es puesta a prueba. Cada nota de esta jornada nos habla, desde su ángulo, de un mismo reto: construir instituciones que resistan la presión y respondan con seriedad. Comenzamos. Gobierno de Sheinbaum desmiente presunta crisis fiscal. No estaría el peso donde está si eso fuera cierto. El equipo de transición de Claudia Sheinbaum salió al paso de versiones que apuntaban a una supuesta crisis fiscal inminente en México. A través de declaraciones públicas, la virtual presidenta electa negó rotundamente que exista un desequilibrio financiero estructural y afirmó que la situación económica del país se mantiene sólida y estable. Si hubiera una crisis fiscal, el peso no estaría en los niveles actuales frente al dólar, señaló Sheinbaum al ser cuestionada por reporteros durante una visita técnica en el Estado de México. Actualmente, la moneda mexicana cotiza alrededor de los 17.50 pesos por dólar, una cifra considerada favorable en comparación con otros países de la región. Los rumores surgieron tras una serie de reportes internacionales que advertían sobre el aumento en el gasto público proyectado para 2026, particularmente en áreas como infraestructura, programas sociales y seguridad. Algunos analistas expresaron preocupaciones sobre el nivel de endeudamiento que podría generar esta expansión presupuestal, especialmente si se mantiene la política de no incrementar impuestos. Sin embargo, el equipo económico de Sheinbaum insistió en que el nuevo gobierno heredará finanzas sanas, un nivel manejable de deuda y espacio fiscal para cumplir con sus compromisos sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Además, destacaron que el mercado ha respondido con confianza, sin señales de fuga de capitales ni presiones inflacionarias fuera de control. Expertos consultados coinciden en que, si bien México enfrenta retos importantes, como el financiamiento del sistema de salud, las pensiones y la transición energética, hablar de una crisis fiscal en este momento es precipitado y carece de fundamento técnico. El discurso económico en tiempos de transición puede volverse arma política, pero también puede revelar qué tanto pesa la percepción sobre los datos reales. Hoy el gobierno electo asegura que hay solidez. Mañana, el mercado lo confirmará o lo pondrá a prueba. Consejera del INE pide sanciones a candidatos beneficiados por acordeones en la elección judicial. La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, INE, Carla Humphrey, solicitó que se apliquen sanciones ejemplares contra los candidatos que presuntamente resultaron beneficiados con los llamados acordeones, materiales con respuestas filtradas, durante el reciente proceso de selección judicial celebrado en junio. En entrevista con medios, Humphrey fue clara: hubo ventajas indebidas y se afectó la equidad en el proceso. No podemos permitir que quienes violaron la ley o se beneficiaron de prácticas desleales ocupen un cargo de responsabilidad pública sin consecuencias. La consejera llamó a abrir investigaciones formales, tanto internas como ante órganos autónomos como el Tribunal Electoral. El caso surgió tras la filtración de imágenes que mostraban hojas con respuestas detalladas supuestamente utilizadas durante la fase de examen del proceso de elección de jueces y magistrados. Si bien el evento fue coordinado por órganos judiciales, el INE participó como observador técnico y ha expresado su preocupación por el impacto que esto puede tener en la legitimidad del sistema. Organismos civiles y asociaciones de juristas han exigido transparencia absoluta y, de confirmarse irregularidades, la repetición del proceso o al menos la anulación de las candidaturas implicadas. No es una cuestión de forma, sino de fondo. Si se corrompe el ingreso a la justicia, se debilita todo el Estado de Derecho, declaró la organización México Evalúa en un comunicado. Hasta ahora, el Consejo de la Judicatura Federal no ha emitido una postura definitiva sobre los nombres de los beneficiarios ni sobre la posible invalidación de sus nombramientos. El presidente del Consejo, sin embargo, admitió que se revisan varios expedientes en coordinación con instancias anticorrupción. La elección judicial es un mecanismo clave para fortalecer o debilitar la confianza pública. Y cuando quienes aspiran a impartir justicia lo hacen con trampas, la pregunta no es si merecen el cargo, sino si merecen impunidad. Porque no se puede limpiar al sistema desde la simulación.
Condenan a 10 años de prisión a 2 operadores del CJNG por posesión de armas y drogas. La Fiscalía General de la República, FGR, obtuvo una sentencia de 10 años de prisión contra 2 personas identificadas como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, detenidas con armas de uso exclusivo del Ejército y diversas cantidades de droga en el estado de Jalisco. Los sentenciados, cuyos nombres no fueron revelados por razones de seguridad, fueron arrestados durante un operativo conjunto entre la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en 2023, en una zona rural del municipio de Zapotlanejo. En el lugar, las autoridades aseguraron fusiles de asalto, cargadores, cartuchos, radios de comunicación y paquetes con metanfetamina. Tras casi 2 años de proceso judicial, la FGR confirmó que logró acreditar la pertenencia de los imputados a una célula operativa del CJNG, dedicada al resguardo y traslado de cargamentos de droga hacia el norte del país. También se les imputaron delitos relacionados con posesión de armamento de uso restringido y asociación delictuosa. El caso fue resuelto por un tribunal federal con sede en Jalisco, bajo el sistema de juicio oral. Las pruebas presentadas incluyeron análisis balísticos, peritajes forenses y testimonios de elementos de seguridad que participaron en el operativo. La defensa alegó violaciones al debido proceso, pero el juez desestimó los argumentos y dictó la pena privativa de libertad. El Cártel Jalisco Nueva Generación sigue siendo considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los grupos criminales más violentos y expansivos del país. Aunque los golpes judiciales contra sus operadores son frecuentes, los expertos advierten que sus estructuras son flexibles y tienden a regenerarse con rapidez. Una sentencia no disuelve un cártel, pero sí representa un mensaje. El Estado, cuando actúa con sustento legal, aún puede imponer consecuencias. Lo que está por verse es si este tipo de condenas se multiplican, o siguen siendo la excepción en un sistema acostumbrado a la impunidad. Carlos Torres Piña asume como nuevo fiscal de Michoacán. Promete enfoque con perspectiva de género. Carlos Torres Piña asumió este lunes como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, tras ser aprobado por mayoría en el Congreso local. En su primer mensaje público, el exsecretario de Gobierno del Estado prometió una reestructuración profunda del organismo y subrayó que su administración priorizará una política de persecución penal con perspectiva de género. Torres Piña aseguró que no se trata solo de cambios administrativos, sino de una transformación institucional que permita recuperar la confianza ciudadana, agilizar la atención a víctimas y combatir la impunidad. Señaló que su designación no será un premio político, sino un mandato técnico para garantizar justicia, especialmente en delitos de alto impacto como feminicidio, desaparición forzada y crimen organizado. Su nombramiento no estuvo exento de polémica. Diversas organizaciones civiles y colectivos feministas expresaron su preocupación por la falta de experiencia previa del funcionario en labores de procuración de justicia. No obstante, el nuevo fiscal respondió que conformará un equipo multidisciplinario y que convocará a mesas de diálogo con activistas, académicos y víctimas para construir una fiscalía más abierta y sensible. Uno de sus primeros compromisos fue instalar una unidad especializada en atención a víctimas de violencia de género, con personal capacitado, protocolos homologados y mecanismos de seguimiento real. También adelantó que se auditarán los casos rezagados y se revisarán expedientes con denuncias por omisión o negligencia ministerial. Michoacán enfrenta actualmente una compleja situación de seguridad, con presencia de grupos delictivos, altos niveles de homicidio doloso y una creciente crisis forense. A esto se suma el reclamo constante de familiares de personas desaparecidas y de mujeres víctimas de violencia que denuncian lentitud, revictimización y falta de resultados. Torres Piña hereda un sistema colapsado. Y aunque las promesas suenan correctas, la ciudadanía espera más que discursos. Porque en un estado marcado por la violencia, la justicia no puede seguir siendo una promesa aplazada. Vuelo AM-190 sufre despresurización en pleno trayecto a Mexicali. Aeroméxico confirma retorno de emergencia al AICM. La aerolínea Aeroméxico confirmó este lunes un incidente ocurrido en el vuelo AM-190 con ruta Ciudad de México-Mexicali, el cual se vio obligado a regresar de emergencia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, tras presentar una falla de despresurización en cabina minutos después del despegue. El vuelo, que despegó a las 7:27 de la mañana del domingo,
tuvo que interrumpir su trayecto mientras sobrevolaba el centro del país. La tripulación activó los protocolos correspondientes y notificó a la torre de control, iniciando un regreso controlado al AICM. La aeronave aterrizó sin contratiempos a las 8:01 horas y fue recibida por equipos de emergencia como medida preventiva. Aeroméxico detalló en un comunicado que la seguridad de los pasajeros nunca estuvo comprometida y que la tripulación actuó conforme a los procedimientos internacionales establecidos. A bordo se encontraban 145 pasajeros y 5 tripulantes, quienes fueron reubicados en otro vuelo hacia su destino horas más tarde. La aerolínea informó que se inició una inspección técnica rigurosa sobre el avión, modelo Boeing 737-800, y que se notificó del incidente a las autoridades de la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC. Hasta el momento, no se ha determinado la causa específica de la despresurización, pero se descartaron daños estructurales mayores. Incidentes de este tipo, si bien poco frecuentes, no son inusuales en la aviación comercial y pueden deberse a fallas en válvulas de presurización, sellos o sensores de altitud. Lo relevante es la capacidad de respuesta inmediata, tanto técnica como humana. La confianza en una aerolínea no solo se mide por su puntualidad, sino por su reacción ante lo imprevisto. Y aunque esta vez no hubo heridos, cada evento así nos recuerda que la vigilancia de las condiciones aéreas no debe relajarse, ni a nivel técnico ni regulatorio. Así cerramos esta edición de México sin filtros. La jornada nos deja temas distintos, pero conectados por un mismo hilo, la exigencia de responsabilidad. Sea en las finanzas, en las urnas, en los tribunales o en el aire, la rendición de cuentas sigue siendo el terreno pendiente. Gracias por acompañarnos. Si valoras este espacio, suscríbete, compártelo y déjanos tu comentario. Porque informar, con datos y sin adornos, es también una forma de ejercer ciudadanía. Hasta la próxima.